Los ideales, desde su forma de plantearse, están hechos para nunca cumplirse. Pues yo sé que esto no es amor, es apego. Yo no sé cómo diferenciamiento. Es decir, el ideal le sirve al neurótico en la medida en la que por estructura él se encarga de mantenerlo incumplido. Pues siempre el momento de la realización no es la gran satisfacción y quizá lo único que queda al final es cómo fue el camino. Con mucha frecuencia como un ideal de ser suficiente, que no aparece como del lado del ser suficiente, sino siempre desde la marca de la insuficiencia. Yo sé que no puedo ser perfecto, pero aún así cuando voy a hacerlo, si queda imperfecto, algo no marcha, ¿cierto? Psicoanálisis para no todos. Bienvenidos una vez más a Psicoanálisis para no todos. Ya por fortuna perdimos la cuenta de cuántos episodios son, eso es un muy buen indicio. Y hoy, primero, sé que nos han insistido mucho que micrófonos, hemos intentado varias veces. Hoy Ana, que es nuestra productora, no está, efectivamente se nos olvidaron los micrófonos y acá ya empezamos con el desorden. Pero creo que eso tiene todo que ver con el episodio de hoy Sí. y con lo que vamos a hablar hoy. Yo no me había dado cuenta. Sí, eso yo tampoco me acabo de enterar, pero me parece importante porque justo creo que vamos a ver una crítica a algo que tiene que ver con esto. Un tema que hace días vos dijiste que querías que habláramos, que es el tema de los ideales. A Juan David se le ocurrió el nombre de La cara oscura de los ideales. Este episodio ya tiene título, que por lo general lo pensamos después. Exacto. ¿Por qué te ocurrió ese tema? Bueno, y ese título. Bueno, porque yo creo que es algo que está como muy patente en el escenario clínico. Pues uno escucha que muchas personas aluden a sus ideales y aluden, aunque no directamente, a un sufrimiento que deriva, por ejemplo, del no poder alcanzarlos, ¿cierto? Es un tema que yo creo que nunca hemos conversado a profundidad vos y yo, lo que me parece muy interesante porque muchos de los temas que hemos tratado acá, pues ya les habíamos dado alguna vuelta en otros espacios, pero yo creo que sobre este no hemos conversado mucho y eso me gustó bastante. De hecho, pues yo sigo pensando en el episodio que tuvimos con Pipe, a mí ese, con Juan Felipe Cañaveral, con el doctor Juan Felipe Cañaveral. A mí ese capítulo me estalló, pues como que sigo pensando mucho en si el análisis debe apuntar a ciertos ideales, si el fin de análisis debe tener unos efectos ideales o idealmente debería terminar con un sujeto en tal o cual posición, con tal o cual actitud. Entonces creo que es un tema que nos abre a muchas posibilidades, tanto en lo que concierne como al proceso del análisis, como a lo que aparece relacionado como en el discurso de muchos pacientes, ¿cierto? Entonces, creo que podría ser un ejercicio interesante que en principio, que habláramos un poco que cuáles son como los ideales que nosotros escuchamos, por lo menos desde nuestro ejercicio clínico, con más recurrencia y los que más tienen incidencia en los sufrimientos posteriores en los que derivan. Por ejemplo, empezando yo te diría, yo escucho con mucha frecuencia como un ideal de ser suficiente, que no aparece como del lado del ser suficiente, sino siempre desde la marca de la insuficiencia. Me siento insuficiente. Es decir, inicialmente hay una intención de ser suficiente que no queda explícita, pero sí queda explícita, muy patente, la sensación de ser insuficiente. El otro, ser exitoso. Yo creo que ese está ahí también en el discurso de muchas personas. Otro que me parece un ideal muy fuerte es como un ideal de que el mundo se rija por la justicia, ¿cierto? Pues como que el mundo tendría que ser justo
y esa justicia, cuando no opera, se siente como una desgracia mayor, ¿cierto? No sé si a vos se te ocurren en este momento como para que empecemos haciendo una descripción de esos ideales y luego veamos sus efectos, positivos, negativos. Es que creo que la lista se puede alargar muchísimo, pues porque se me ocurre cosas que dice la gente, la perfección, aunque todos dicen, yo sé que no puedo ser perfecto, pero aún así cuando voy a hacerlo, si queda imperfecto, algo no marcha, Ajá. ¿cierto? El ideal de ser bueno me parece un ideal muy fuerte. O Sí. sea, es el ideal de no quiero herir al otro, cuando diga algo no hacer daño, no quiero ser egoísta, no quiero ser visto de una mala manera por el otro, querer ser bueno me parece un ideal muy importante. Y vos mencionaste el capítulo con Juan Felipe Cañaveral, El doctor. el doctorísimo Juan Felipe, y ese día tocamos un poco el asunto del género y yo creo que hay algo que siempre está en la base de todo y es el ideal de hombre y el ideal de mujer. Me El parece ideal del amor, el ideal del derivado de amor, eso. ¿cierto? Que ese además me parece súper fuerte. Cuando aparece como que una persona, por ejemplo, tiene una relación de pareja, la ama y dice, no, yo sé que esto no es amor, es apego. Yo no es como diferente una mierda, porque parece que apego es las partes que no les gustan del amor, ¿cierto? Sí, como que ha tomado una connotación peyorativa el apego. Sí, Pero es por una culpa de la manera. psicología. Sí, o de ciertos usos, pues porque en la teoría Sí, sí, realmente la no. psicología digo es cuando se populariza, es cuando se empieza a tomar por las personas y empieza a decirse como, pues, o culpa incluso de Walter Rizzo, pues no la psicología, amar o defender. Okay. Pero creo que o sea, la lista como lista se puede hacer muy larga, pero finalmente es como algo se considera como el modelo de cómo debe ser algo. Y ante ese modelo, ¿qué consecuencias tiene para cada uno su relación con eso? Que es muy curioso porque me parece que algo de lo importante del ideal es, porque es igual cumple una función, es que eso orienta la conducta. Es decir, pues, si yo quiero ser un hombre, ¿cómo hacen los hombres? Si yo quiero ser bueno, ¿cómo hacen los santos? Si yo quiero ser suficiente, qué me están pidiendo más o menos o quiénes son suficientes y eso ordena la conducta, pero vos decías algo que es importante, es siempre aparece el menos. ¿Vos cómo te explicas ese asunto entre que el ideal cumpla una función y que siempre lo que se encuentre sea su caída y el sufrimiento? O casi siempre. Sí, sí, de ahí el título que se me había ocurrido, como la cara oscura del ideal, porque por lo general se nos ha transmitido es como la cara luminosa, ¿cierto? El rostro luminoso del ideal, que en algún punto, como vos decías, orienta, en algún punto genera motivación, ¿cierto? Da un norte, da también como el yo quiero ser o yo quiero lograr esto. No solamente el lado del ser, porque muchas veces los ideales también trazan una relación con el tener, pero creo que si no estoy mal, es Milan Kundera quien plantea que los ideales, desde su forma de plantearse, están hechos para nunca cumplirse, ¿cierto? Porque ahí es donde vamos a ver los matices que la clínica nos ofrece de lo problemático que es para un sujeto llegar a cumplir con todos sus ideales, ¿cierto? Porque ahí es donde podríamos también vincular ideal con deseo. En cierta medida, los ideales fomentan el deseo, porque ponen un más allá que hay que alcanzar y que muchas veces ese deseo que lo dijimos desde el primer capítulo es estructuralmente insatisfecho,
y hasta uno diría conviene que en cierta medida se mantenga algo de esa insatisfacción para poder seguir ligado a la vida. Lo que pasa es que también aparece una cuestión muy problemática cuando yo logro todo lo que quería, ¿cierto? Entonces, si lo ponemos desde el plano material, uno también escucha, es que yo ya quería esto, ya tengo esto, quería lo otro, ya lo tengo, quería tener una pareja de tal forma, ya la tengo. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cierto? Como si el ideal, y eso me suena mucho a lo que uno estudia cuando habla de la neurosis obsesiva, necesitara no ser cumplido, ¿cierto? Para poder Sí. sostener el deseo. Es decir, el ideal le sirve al neurótico en la medida en la que por estructura él se encarga de mantenerlo incumplido para poder seguir en una posición deseante, aunque eso acarree cierta insatisfacción, ¿cierto? ¿En qué punto me parece que aparece la cara oscura? Justamente cuando esa insatisfacción se vuelve lacerante para ese mismo sujeto, como si no se reconociera ahí que justamente lo que hay que sostener es la insatisfacción y el sujeto se reclama porque no logra lo que quiere o no lo puede hacer, no está en sus medios. No sé si me enredé ahí en esa última parte, pero lo que quiero decir es como cuando el sujeto se juzga a sí mismo por algo que él mismo está produciendo del lado de la insatisfacción del deseo para poder seguir articulado con él. Además, porque es que, a ver, si lo pensamos incluso pues muy teóricamente, eh, incluso pues en el marco a veces de los sueños, eh, el deseo casi que aparece como cumplido. Por ejemplo, en un sueño, si Freud nos dice un sueño es una realización de deseo, en el sueño, así sea de manera transfigurada, el deseo aparece cumplido. Y creo que ese aparecer cumplido, que es lo que suele ocurrir en el punto del ideal, es decir, yo pienso cómo lo voy a hacer, yo voy a hacer un libro y inmediatamente imagino que es el mejor libro. Y ya me veo con el libro escrito, muy bueno, quizás recibiendo elogios, mostrándoselo a una persona que considero que es muy inteligente para que me diga, uy, qué buen libro. Y cuando empiezo a escribir, ya algo empieza como a no cuadrar, porque entre el cumplido y el ponerme a la tarea, hay pues todo un derecho, ¿cierto? Eh, y creo que el asunto es, pues cuando vos lo decís como insatisfecho, es justamente que el acento se pone tanto en ese cumplido, eh, que además cuando se logra no se sabe qué hacer con eso. Porque si algo tiene los ideales cuando vos lo pones en relación con el deseo es, listo, quiero esto. Me empiezo, incluso pues creo que el coaching propone cosas de visualícese, imagínese que lo está logrando, y entonces me imagino lográndolo y después de que lo logré, no sé qué hacer. Pues, ¿qué viene al otro día después de que cumplí mi meta? Que si uno escucha, incluso gente que logra cosas importantes, pues, o sea, les que ganaron el Mundial Argentina, al otro día es como, ya lo ganamos. Y entonces, pues, y mucha gente se queja de eso, de que está en sus grados y que no lo está disfrutando como creyó que lo iba a disfrutar. Está en su matrimonio y no lo está disfrutando como creyó que lo iba a disfrutar. Pues siempre el momento de la realización no es la gran satisfacción y quizá lo único que queda al final es cómo fue el camino. Entonces creo que así entiendo yo un poco también ese punto de el deseo es su insatisfacción, es que el deseo siempre aparece en el acto. Y si uno quiere escribir un libro, pero no le gusta escribir, ¿para qué quiere escribir un libro? ¿Cierto? Porque lo que tiene que disfrutar también un poco y lo que tiene que extraer goce y lo que tiene que encontrar las maneras es ponerse a escribir bajo la situación de azar de que se vaya a poder ser o no un gran escritor, y más allá de que la fantasía sirva o no para escribir, porque además la fantasía tiene el efecto paradójico, o ese asunto del ideal tiene el efecto paradójico de que además inhibe. Después de un rato, de que la fantasía se ve muy fuerte y crece y crece y crece, y es muy ideal, alguien
frena de hacerlo porque nunca lo va a cumplir. Sí, y yo creo que también nos puede servir acá tener algo en cuenta de lo que Freud plantea alrededor del super yo, porque ahí podemos dar una vueltica teórica importante y es, digamos que para Freud existen tres instancias psíquicas, pues habla de dos tópicas, inconsciente, preconsciente y consciente en la primera tópica, luego va a crear otra teoría que se denomina como la segunda tópica, que sería super yo, ello y yo, y el super yo, él lo va a enlazar con una instancia encargada de la vigilancia, del control, de la supervisión de ese yo, y lo que creo que nos puede servir ahí, bueno, va a ser, digamos, como el reservorio de los ideales del sujeto, porque justamente el superyo se instaura como un derivado del sepultamiento del complejo de Edipo, que es donde Freud inserta, digamos, que luego de haber aparecido unas tendencias desde el ello, de unas pasiones, de unas, digamos, sí, tendencias pulsionales sin regulación, que luego el yo empieza a operar para poder maniobrarlas, el super yo va a ser el encargado entonces ya de introyectar la mirada, la voz de las figuras que empezaron a poner cierta ley para la regulación de esas tendencias pulsionales. Y ese super yo entonces está compuesto también por los ideales que se le van a exigir al yo frente al manejo no solamente de lo externo, de los estímulos externos, sino también y sobre todo de las tendencias pulsionales propias. Pero lo que Freud plantea me parece muy potente, y es que él dice que el superyo hunde sus raíces en la pulsión de muerte. Y ahí es donde podemos ver cómo ciertas tendencias hacia los ideales terminan convirtiéndose en una forma de nutrir la pulsión de muerte. Es como si de ahí obtuviera a través de esas exigencias las formas de mortificarse el sujeto. Literalmente Eso es eso, es ¿cierto? mortificar. Mortificarse en el sentido de tener remordimiento, tener culpa por no poder alcanzar ese estándar. Y ahí es donde te quería preguntar, como desde lo que ha sido tu experiencia, ¿qué efectos ves que tiene el psicoanálisis frente a los ideales? Ahora que venía para acá, venía pensando justo en eso. Porque yo creo que con el solo hecho de que una persona logre tener una relación más tranquila con sus ideales, ya ahí hay un efecto muy grande del psicoanálisis. O sea, más allá de toda la teoría del fin de análisis y tantas cosas, que eso se pueda aflojar un poco, ya creo que es una ganancia muy grande y que es una de las cosas a las que se apunta constantemente en el análisis, o por lo menos yo constantemente trato de identificar eso que está diciendo la persona, cómo se amarra a una condición ideal. A veces son explícitos, a veces no. El solo hecho de decirle, pues como que usted quisiera ser perfecto, ¿quién le pedía a usted que hiciera eso? Es que mi mamá siempre quiso, y solo poder puntualizar eso y que pueda tomar una distancia, verlo como una cosa otra, un poco ajena, ya es un movimiento muy importante. Que ahí es bien valioso, es ver que muchos de esos ideales uno no participó conscientemente en su construcción. Es que en Ese es general, el discurso del claro, otro. casi ninguno, o sea, ahí es donde literalmente viene que es el discurso del otro. Eso viene porque a mi papá le gustaba, a mi mamá le gustaba, mi papá siempre dijo, mi mamá siempre quiso, y acompañado de un montón de cosas alrededor de eso. Y hay un punto que me parece muy interesante con lo que vos tratabas, y es como el super yo hunde sus raíces en la pulsión de muerte,
porque también el análisis tiene un punto donde no se va directamente a las cosas, pero tiene efectos sobre ellas. Y no sé vos cómo lo has visto, pero yo por lo menos encuentro mucho que las personas que tienen una relación más fuerte con los ideales, más mortificante, siempre aparece una cuestión en el orden de la agresividad, muy curiosa. Y ahí es donde me parece muy interesante qué nota, lo claro, que, habría que decir. de dónde saca eso Freud, ¿cierto? Porque digamos que suena muy teórico el asunto de hunde sus raíces en la pulsión de muerte, pero como él lo explica, me parece muy iluminador, pues y muy claro para los fenómenos de la clínica, porque él siempre tiene la pregunta por lo económico en tanto de dónde sale la energía para que algo se forme en el interior del psiquismo, y justamente lo que él va a decir es, bueno, el niño tiene sus padres que inicialmente le imponen la norma, y quien está imponiendo la norma, ¿qué me ocasiona? Rabia. Pues que a mí me digan, no puedes comer, no puedes hacer, te tenés que vestir, eso lo que va a ocasionar es rabia, deseos de muerte, odio hacia el otro, pero ese otro justamente es el que no puedo odiar, porque el que me da la comida, el que me quiere, el que me quiero ganar su afecto. Entonces Freud lo que dice es, eso se empieza a dirigir hacia el sujeto propio. Y toda esa agresividad que no va hacia el otro, se dirige hacia sí mismo, y ahí Freud produce la formación de ideal. Y entonces yo, por ejemplo, trato mucho de explorar eso en la clínica. Cuando aparecen ideales muy marcados, a veces incluso llevar la pregunta a otro terreno, que puede parecerme a mí, ¿usted qué hace con su rabia? ¿Usted va, dónde pone la agresividad? Porque a veces eso que no se logra poner en el otro, no se logra decirle, mamá, me da rabia que me pidas tanto, mamá, no quiero, se pone en, le tengo que dar, tengo que hacer, tengo que ser buen hijo, y es por no saber hacer algo diferente con esa rabia, Claro. con esa agresividad. Claro. Sí, y ahí está lo que es como la materia prima de la neurosis obsesiva, ¿cierto? Y bien interesante ver que en un texto, nosotros hemos dicho es que íbamos a poner los textos que citábamos acá en los comentarios, no lo hemos hecho, vamos a ver si en este capítulo, pero un texto muy recomendado se llama El porvenir de una ilusión, sabes que le tengo mucho afecto, De tus preferidos. de mis preferidos de Freud. Y en El porvenir de una ilusión, Freud lanza esa tesis pues, de que la religión es la neurosis obsesiva de la humanidad, justamente por varias razones. Una de ellas es por eso, porque a falta, digamos, de un otro constituido que quede del resto del pasaje por toda la trama familiar, se necesita de un otro que venga a hacer una regulación de esas tendencias pulsionales, inclusive las mortíferas, o que en cierta medida también ofrezca los medios para el castigo, para sentirse pecador, para tener que hacer ese proceso de expiación y otorgue los medios para que ese sujeto pueda sentir algo del despojo de que es pecador, pero ya me confesé, ya me escucharon, ¿cierto? Entonces me parece también bien interesante y muy valioso esto que decís, porque puede ser también una indicación inclusive, pues no solamente para quienes nos dedicamos a esto, sino para personas que pueden estar escuchando esto y que no necesariamente sean analistas, sino que ni siquiera vayan a análisis, sino esa pregunta me pareció muy potente, como que la agresividad es estructural, todo sujeto que está en el marco de la cultura la tiene. ¿Qué hace cada sujeto con eso? Yo creo que podemos dejar ahí por hoy, ¿sí o no? Bien, excelente. Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, que se vayan con alguna idea nueva. Recuerden que nos pueden seguir a través de Spotify, en YouTube. Tenemos también hoy un canal que no ha prosperado mucho. Pero vayan, le dan me gusta, suscríbanse, así sea por hacer el gesto. Eso.
Y bueno, ahí también en la página de Instagram, en Psicoanálisis para No Todos. Y bueno, seguiremos conversando. Muchas gracias, David. Como siempre, muy contento de todo lo que va emergiendo acá y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego y ojalá no escuche demasiado mal. Bueno, ojalá. Psicoanálisis para no todos.